Y si Abraham vio a Cristo cara a cara sin saberlo, amigos míos, lo que vamos a plantear aquí no es una curiosidad bíblica, es una bomba teológica. Una de esas ideas que si uno se atreve a seguirla hasta el final puede hacer tambalear siglos de suposiciones. Me refiero a un personaje que aparece fugazmente en las escrituras, como una aparición salida de otro plano, sin anuncios, sin genealogía, sin explicación, pero que se comporta como si viniera con una autoridad que trasciende todo lo conocido. Ese personaje es Melquisedec. Y la pregunta que vamos a poner sobre la mesa, sin rodeos, es esta. ¿Y si no era simplemente un hombre justo? ¿Y si no era solo una figura simbólica? ¿Y si era literalmente una manifestación anticipada de Cristo mismo en la historia mucho antes de Belén? Esto no es una ocurrencia moderna ni una invención esotérica. Está en la propia Biblia. El libro de Hebreos no se limita a decir que era un hombre sabio, piadoso. No, dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida y que se asemeja al Hijo de Dios. ¿Cómo se digiere eso? Porque no está hablando de una metáfora. Lo está describiendo como alguien que rompe todas las categorías humanas. Nadie más en toda la Biblia aparece así. Todos tienen origen, linaje, historia. Melquisedec no. Y eso, amigos, es el primer gran indicio de que estamos ante algo muy distinto. Pensemos un momento en lo que esto implica. Si Melquisedec no tiene principio ni fin, y si se asemeja al Hijo de Dios, no estamos ante una comparación poética. Estamos ante un retrato en sombras de alguien eterno. Y si es eterno, entonces no fue creado. Y si no fue creado, entonces pertenece a la misma naturaleza divina. Esto es muy importante, porque lo que plantea la Escritura no es que Melquisedec fuera una figura parecida a Cristo en cuanto a su rol. Plantea que tiene cualidades que solo Dios posee: la eternidad, la autoridad sin linaje, el sacerdocio no heredado, sino directamente otorgado desde lo alto. Créame usted si quiere, pero eso no se aplica a nadie más. Ahora bien, lo más inquietante no es solo lo que se dice de él, sino cuándo y cómo aparece, porque Melquisedec entra en escena en un momento clave. Abraham, el patriarca, el amigo de Dios, acaba de salir de una guerra feroz. Ha vencido a varios reyes poderosos con solo 318 hombres. Ha rescatado a su sobrino Lot, ha recuperado despojos y ha demostrado que no necesita ejércitos ni alianzas para cumplir con su misión. Está en la cima de su poder. Y justo entonces, sin previo aviso, aparece este sacerdote. No forma parte del conflicto, no es uno de los reyes derrotados, no es una figura local, simplemente aparece, le lleva pan y vino, lo bendice y Abraham, en lugar de tratarlo como a un igual, se inclina ante él, le da el diezmo. Lo reconoce como alguien superior y aquí viene lo realmente sorprendente. ¿Quién podría estar por encima del patriarca de la fe sino alguien que encarna al mismo Dios? Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque admitir que Melquisedec era Cristo mismo entrando en la historia antes de su encarnación es cambiar radicalmente la forma en que entendemos la revelación. Ya no estamos hablando de profecías que anuncian algo futuro. Estamos hablando de una presencia activa, real, operando desde el principio. Un Cristo que no empieza en el pesebre, sino que ya estaba actuando siglos antes, revelando su rostro en fragmentos, dejando pistas, bendiciendo a los escogidos y manifestando el pacto antes de que existiera siquiera el pueblo de Israel. No nos engañemos, esta hipótesis no es cómoda, no encaja fácilmente con la narrativa lineal que muchos han aprendido. Pero la Escritura no está diseñada para nuestra comodidad, está escrita para revelar y a veces para incomodar. Y si Melquisedec fue realmente Cristo en forma anticipada, entonces la historia bíblica no se mueve de menos a más, sino de revelación en revelación. El mismo que compartió pan y vino con Abraham sería, siglos después, el que los compartiría en una mesa con sus discípulos antes de morir.
El mismo que bendijo a un hombre en el valle, bendeciría al mundo desde una cruz. Lo repetiré una vez más. No estamos jugando con interpretaciones caprichosas. Estamos dejando que el texto diga lo que dice. Y lo que dice, si se toma en serio, puede hacer explotar las categorías religiosas que durante siglos han domesticado la figura de Cristo. Melquisedec no es una nota de pie de página. Es quizás el primer rostro de Cristo revelado en la historia humana. Y si eso es cierto, entonces Abraham no solo vio a un sacerdote, vio al Hijo Eterno de Dios y no lo supo. El Génesis registra genealogías de todos menos la suya. Pero cuidado, porque si lo anterior ya resulta inquietante, lo que viene ahora es todavía más difícil de explicar. Para entender por qué la figura de Melquisedec resulta tan perturbadora, hay que comprender primero una obsesión fundamental del libro del Génesis: la sangre, la procedencia, el linaje. En Génesis no se cuenta una historia cualquiera. Se construye una cadena humana perfectamente ordenada. ¿Quién engendró a quién? ¿Cuántos años vivió? ¿De dónde procede cada tribu? El mensaje es claro. En el mundo bíblico, existir es tener origen. Tener identidad es tener padre. Y no hay lugar para la ambigüedad. Desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, el texto repite nombres una y otra vez con una precisión casi agotadora. A veces uno se pregunta por qué tantas listas interminables, pero no es casualidad. En la mentalidad antigua, la autoridad espiritual dependía del linaje. La bendición se heredaba por la sangre. El derecho a ejercer un papel sagrado no era una elección personal, sino una cuestión de nacimiento. Por eso el texto insiste tanto en registrar orígenes. Nada queda al azar, nada queda sin padre, excepto Melquisedec. Y ahí está el problema. Porque cuando este personaje aparece, el texto hace algo completamente anómalo. No dice de dónde viene, no dice quién lo engendró, no dice cuántos años tenía, no dice cuándo murió. No ofrece ningún punto de referencia humana. Simplemente entra en escena como si hubiera descendido de otro plano y desaparece del mismo modo. En un libro donde hasta los hijos secundarios tienen genealogía, esta omisión no puede ser accidental. Esto es muy importante. Cuando la Biblia quiere que sepas algo, lo repite. Cuando quiere que notes una ausencia, la deja abierta. Y el autor de Hebreos, siglos después, no intenta rellenar ese vacío. No dice, no sabemos quién fue su padre. Dice algo mucho más inquietante, que aparece como si no tuviera padre ni madre, como si su sacerdocio no dependiera de la biología, como si su autoridad no viniera de la carne, sino de otra fuente. Y esto no es una tontería, porque con una sola frase el texto rompe el principio fundamental del sistema religioso posterior, el sacerdocio hereditario. No nos engañemos. En el mundo bíblico, un sacerdote sin genealogía es una anomalía peligrosa, es como un rey sin reino o una ley sin legislador. Todo el sistema se tambalea, porque si alguien puede ejercer autoridad espiritual sin linaje, entonces el poder religioso deja de estar controlado por la sangre. Y eso, amigos míos, siempre ha sido lo más temido por las estructuras. Un sacerdocio libre no puede ser domesticado. Y aquí viene lo realmente sorprendente. La Escritura no presenta esta anomalía como un error, la presenta como una clave, como si dijera, presta atención porque esto no pertenece al orden normal. Melquisedec no entra dentro de la cadena humana. No se le puede colocar en el árbol genealógico, no se le puede rastrear hacia atrás ni hacia adelante, y precisamente por eso su sacerdocio no termina, no se transmite, no se agota, no muere con él, porque no depende de él como hombre. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario decirlo. La ausencia de genealogía no significa ignorancia histórica,
significa intencionalidad teológica. El texto quiere que lo leas así. Quiere que lo percibas como una figura que no pertenece al tiempo, como alguien que no está sujeto a la lógica del antes y después. Y cuando un texto antiguo hace eso, no lo hace por descuido, no se predizas, lo hace para señalar una realidad más profunda. Porque piense usted en esto. Si Melquisedec hubiese sido un rey normal de una ciudad antigua, habría bastado una sola línea para decir hijo de tal de la tribu de cual, y el problema se habría cerrado. Pero no se hace, se deja abierto, se deja incómodo, se deja inquietante, como si el lector estuviera obligado a detenerse y decir, aquí hay algo que no encaja y precisamente por eso importa. Yo siempre he dicho que los silencios hablan más que los discursos, y este silencio es atronador. El texto no te permite tratar a Melquisedec como un personaje más, te obliga a mirarlo como una excepción. Y cuando algo es una excepción en la escritura, no es para rellenar páginas, sino para señalar un misterio mayor, un misterio que no se explica, se contempla. Porque si el sacerdocio de Melquisedec no depende de sangre, entonces tampoco depende de la ley. Y si no depende de la ley, entonces existe antes de la ley. Y si existe antes de la ley, entonces pertenece a un orden más antiguo, más profundo, más esencial. Un orden que no nace en el Sinaí, sino en la eternidad. Y ahí, amigos míos, es donde empieza a vislumbrarse algo verdaderamente peligroso para la religión institucional. Que lo sagrado no comenzó con los rituales, sino mucho antes, cuando todavía no había templos ni normas, solo relación directa entre Dios y el ser humano. Y esto no es una interpretación forzada, es la propia escritura empujándote hacia esa conclusión. Melquisedec aparece sin principio porque representa un sacerdocio que no necesita comienzo. Desaparece sin final porque representa uno que no puede terminar, y por eso su figura no se explica, se deja abierta, como una puerta entreabierta entre el cielo y la historia. Porque tal vez, y esto ya empieza a inquietar de verdad el texto, no quiere que sepas quién fue Melquisedec, sino que reconozcas a quién representa. El golpe teológico más fuerte de todo este episodio no está en lo que Melquisedec dice, sino en lo que Abraham hace. Y créame usted si quiere, pero eso lo cambia todo. Porque si uno entiende quién era Abraham dentro de la historia bíblica, se da cuenta de que lo que ocurre en ese encuentro es tan provocador que la mayoría de los lectores lo pasan por alto como si nada. Pero no es una escena decorativa, es una bomba. Abraham, el padre de la fe, el elegido, el hombre al que Dios le prometió una descendencia más numerosa que las estrellas, se inclina, se postra, entrega el diezmo y recibe bendición. Y esto no es casualidad. Abraham no era un novato espiritual, no era un campesino confundido, ni un príncipe local. Era el hombre al que el propio YATWH había llamado por nombre, el que había salido de su tierra para caminar hacia lo desconocido, siguiendo una voz que nadie más escuchaba, el que había construido altares, levantado tiendas, intercedido por Sodoma, salvado a Lot, el que había desafiado a reyes con solo 318 hombres. Abraham no era cualquiera, era la raíz, el comienzo, el tronco del que brotaría Israel. Y sin embargo, frente a Melquisedec, se hace pequeño. No nos engañemos. El acto de dar el diezmo no era un simple gesto de cortesía, no era una donación generosa, era reconocimiento, era una declaración implícita de autoridad. Dar el diezmo a alguien significaba que uno se colocaba debajo de su cobertura espiritual, que se reconocía a ese otro como superior, no necesariamente en poder humano, sino en rango divino. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Abraham, el receptor de promesas, se somete. Y lo repetiré una vez más, esto no es una tontería, porque si Abraham es el patriarca original y Abraham se somete a Melquisedec, entonces toda su descendencia también queda de alguna manera misteriosa por debajo. Y esto tiene implicaciones devastadoras
para el sistema religioso que vendría después. El sacerdocio levítico, con toda su estructura minuciosa, sacrificios, túnicas, incienso, linaje, día de expiación, nace dentro del linaje de Abraham. Pero si ese linaje ya se inclinó, entonces ese sistema no es el techo, no es el modelo definitivo, es un escalón más. Y lo que vino antes, el sacerdocio, sin genealogía, sin templo, sin ley, tiene prioridad. Y aquí no estoy inventando nada. El mismo autor de Hebreos lo dice sin rodeos. El menor es bendecido por el mayor. Y si el texto afirma que Abraham fue bendecido por Melquisedec, no hay escape posible. El orden jerárquico queda establecido. Y eso, amigos míos, no lo encontrará usted en los sermones habituales, porque remueve los cimientos, porque cuestiona la autoridad del sistema tradicional, porque apunta a un orden espiritual que no depende del linaje, ni del ritual, ni de la ley, sino de una autoridad anterior y superior. Melquisedec aparece, bendice, y Abraham no responde con duda ni con sospecha. Responde con entrega, como si su espíritu reconociera, sin palabras, que estaba ante algo mayor. Como si su alma supiera que ese sacerdote no era un hombre cualquiera, que en ese pan y en ese vino había algo más que alimento, que en esa bendición había una autoridad más alta que la que él mismo cargaba. Esto es muy importante, porque si Melquisedec hubiese sido un sacerdote levita, no habría misterio. Pero los levitas aún no existían. Aarón no había nacido. Moisés no había subido al Sinaí. La ley aún no había sido dada. No había tabernáculo, no había altar, no había sacrificios. Y sin embargo ya había sacerdote. Y no cualquier sacerdote, uno al que Abraham le da el diezmo. Entonces la pregunta incómoda es inevitable. ¿De dónde sacaba Melquisedec su autoridad? ¿Quién lo había consagrado? ¿Qué lo legitimaba como representante del Dios Altísimo si no había sistema? La única respuesta posible es esta: su autoridad no venía de abajo, sino de arriba. No la heredó, la portaba. Era una autoridad directa, no delegada por linaje. Y por eso el texto lo presenta sin genealogía, para dejar claro que su sacerdocio no es producto de los hombres, sino reflejo de Dios. Yo siempre he dicho que cuando algo se sale del guión es porque viene de otro autor. Y en este caso, el guión tradicional del sacerdocio queda roto. Lo que ocurre en ese valle, después de la batalla, no es un ritual, es una revelación. Abraham no está cumpliendo con una norma, está respondiendo a una presencia. Créame usted si quiere, pero lo que se manifiesta en esa escena no es un sacerdote cualquiera, es un orden eterno que se está colando en la historia humana, un reflejo de un sacerdocio que no necesita templo, ni altar, ni sacrificio, porque es en sí mismo la mediación viva entre el cielo y la tierra, el símbolo que aparece miles de años antes de la última cena, pan y vino. Dos elementos tan simples, tan cotidianos, tan inofensivos, y sin embargo tan cargados de poder simbólico que atraviesan toda la historia bíblica como un relámpago oculto. Porque lo que Melquisedec ofrece a Abraham no es una espada, no es un sacrificio ritual, no es una profecía grandilocuente, le ofrece pan y vino. Y esto, amigos míos, no es un gesto de cortesía, es un código, una señal, una pista que el lector atento no puede permitirse ignorar. Lo repetiré una vez más, esto no es una tontería. ¿Por qué el texto tan sobrio, tan económico, tan reservado, se toma la molestia de mencionar estos elementos en una escena tan breve? ¿Por qué Génesis, un libro que salta siglos en un versículo, decide detenerse justo aquí para decir que Melquisedec sacó pan y vino? Porque el gesto no es decorativo, es profético. Es como si la historia bíblica estuviera revelando su clímax desde los primeros capítulos, como si alguien desde más allá del tiempo hubiera plantado un anticipo de la última cena en pleno corazón del Génesis. Y esto es muy importante, porque ese pan y ese vino no aparecen en un altar, ni en un templo, ni en una ceremonia levítica. Aparecen en un valle de guerra
después del combate, cuando Abraham vuelve de derrotar a imperios. El escenario no es sagrado en términos humanos, pero lo es en términos divinos. Es el lugar donde la gracia se adelanta a la ley, donde la comunión precede al ritual, donde la relación con Dios se anticipa al sistema religioso. Y en medio de ese terreno ambiguo, crudo, todavía manchado por el sudor de la batalla, aparece un sacerdote eterno ofreciendo pan y vino, como si dijera: esto es lo que importa, esto es lo que queda. Amigos míos, el simbolismo es tan claro que espanta, porque siglos después, en otro momento de tensión cósmica, en otro valle espiritual, otro rey sacerdote, esta vez llamado Jesús, tomaría esos mismos elementos y les daría sentido eterno. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero cuidado, Melquisedec ya los había ofrecido, y no por casualidad. El pan y el vino no son una ocurrencia de última hora, no son invento de los evangelistas. Estaban ya ahí. Eran el eco antiguo de un pacto que se estaba anunciando desde el principio. Y aquí viene lo realmente sorprendente. No hay sacrificio de animales, no hay altar, no hay sangre rociada, no hay incienso, no hay holocausto, solo pan, solo vino. Dos cosas que nutren, que sostienen, que invitan a la mesa. Esto no es religión, esto es comunión. Y si uno lo mira desde arriba, desde la perspectiva de toda la Biblia, se da cuenta de que el verdadero sacerdote no es el que sacrifica, sino el que alimenta. El que no exige sangre ajena, sino que se entrega a sí mismo como alimento. Yo siempre he dicho que los símbolos son el lenguaje de los dioses. Y en este caso, el símbolo no puede ser más potente, porque Melquisedec aparece como si descendiera de otro plano, ofrece pan y vino y desaparece. No exige nada, no reclama adoración, no impone reglas, solo bendice y da, como si su función no fuera edificar una religión, sino revelar una verdad. Créame usted si quiere, pero lo que ocurre en esa escena es posiblemente la primera comunión registrada en la historia sagrada, y no fue en el aposento alto, fue en un campo de batalla con un hombre cansado, sucio de guerra, vulnerable, y un sacerdote eterno que lo recibe sin juicio, sin liturgia, sin altar, solo con pan, vino y bendición. Y esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque cuestiona, porque reordena la cronología, porque deja claro que la gracia precede al ritual, que el verdadero sacerdocio no vino después del templo, sino antes, que el pan y el vino no fueron inventados en el Nuevo Testamento, sino anunciados en el Antiguo. Melquisedec no vino a predicar, vino a actuar, vino a entregar pan y vino, vino a anticipar el Evangelio en un solo gesto silencioso, y con eso ya lo había dicho todo. Amigos míos, esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo. En la Biblia, los nombres no son decoración, no son caprichos de padres poéticos, no son etiquetas neutras. En el universo bíblico, el nombre es identidad, es destino, es misión codificada. Y cuando nos encontramos con alguien que se llama Melquisedec, más vale prestar atención, porque ese nombre no es gratuito. Melquisedec significa literalmente rey de justicia. No es un apodo, no es un título honorífico, es su nombre. Melec significa rey y Sedec justicia. Y por si eso no bastara, el texto nos dice que gobierna una ciudad llamada Salem, que deriva directamente de Shalom, es decir, paz. Así que este personaje no solo lleva el nombre de la justicia, también es rey de la paz. Y eso, perdóneme usted, pero no es común. No estamos ante otro de esos caudillos del Antiguo Testamento, ni ante un sacerdote de aldea con buenas intenciones. Estamos ante una figura que encarna simultáneamente la justicia divina y la paz sagrada. Esto no es una tontería. En la cosmovisión bíblica, la justicia no es simplemente portarse bien o seguir las normas, es algo mucho más profundo, es alinearse con el corazón de Dios, con su carácter, con su pacto.
Y la paz, ese famoso shalom, no es solo ausencia de guerra, es la plenitud, es la armonía del universo cuando todo encaja. Es el tipo de paz que no puede fabricarse, ni fingirse, ni imponerse. Es la paz que solo Dios puede dar. Y aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Ese es el nombre y el cargo de Melquisedec. ¿Casualidad? No lo creo. Invención literaria, más bien mensaje cifrado. Porque, mire usted, siglos más tarde el profeta Isaías hablará del príncipe de paz. Jeremías profetizará sobre un Mesías que se llamará el Señor nuestra justicia. Y el Nuevo Testamento presentará a Jesús como el justo, el pacificador, el rey de un reino que no es de este mundo, pero todo eso ya estaba contenido en miniatura en Melquisedec. Él no solo tenía esos títulos, él era esos títulos. Y esto es muy importante porque cuando usted ve que un personaje aparece en las Escrituras con atributos que la propia Biblia reserva exclusivamente para Dios o para el Mesías, tiene que preguntarse quién es realmente este hombre. ¿Un rey cualquiera en una ciudad perdida? ¿Un sacerdote anónimo en una época de caos? ¿O es tal vez una manifestación anticipada de algo o de alguien mucho mayor? No nos engañemos. El texto no quiere que veamos a Melquisedec como un gobernante más. Lo está vistiendo con símbolos demasiado pesados, demasiado teológicos, demasiado exactos. Justicia, paz, pan, vino, eternidad, silencio genealógico. ¿Cuántas pistas más hacen falta? Yo siempre he dicho que en la Biblia hay personajes que no son lo que parecen. Y Melquisedec es el ejemplo perfecto. Parece un hombre, pero habla como un sacerdote del cielo. Parece un rey, pero reina sin ejército. Parece un extraño, pero Abraham lo reconoce. Y ahora entendemos por qué. Porque en su nombre y en su ciudad ya estaba la promesa entera. Créame usted si quiere, pero cuando la Escritura le da a un personaje los dos títulos que más tarde definirán al Mesías, justicia y paz, no está escribiendo historia antigua, está lanzando una profecía encubierta. Está diciendo sin decirlo que ese hombre no es solo un símbolo, es el molde, es el arquetipo, es la sombra más fiel del que vendría, y si usted tiene ojo para ver, lo verá también. Amigos míos, lo que voy a decir ahora puede parecer una coincidencia, pero no lo es. En la Biblia la geografía no es un decorado. Cada lugar es símbolo. Cada ciudad es escenario de algo más grande. Y cuando el texto nos dice que Melquisedec reinaba en Salem, más vale que abramos los ojos, porque Salem no es un lugar perdido entre las dunas del tiempo. No es una aldea misteriosa que se tragó el desierto. Salem es Jerusalén. Solo que antes de tener ese nombre, y esto no lo digo yo, lo dice el propio Salmo 76, versículo 2, en Salem está su tabernáculo y su morada en Sión. ¿Lo ve usted? El texto equipara Salem con Sión, y Sión, amigos míos, es el corazón espiritual de Jerusalén. Lo que esto significa es absolutamente explosivo. Melquisedec reinaba en Jerusalén siglos antes de que existiera David, de que se construyera el templo o de que el arca del pacto fuera depositada allí. ¿Se da usted cuenta de lo que implica esto? Antes de que Israel fuera nación, antes de que la ley fuera entregada, antes de que existieran los sacrificios, los levitas, los profetas o los reyes, ya había en Jerusalén un sacerdote del Dios Altísimo, un rey que no representaba a ningún ídolo local ni a ninguna religión tribal, sino a el Elyon, el Altísimo, el verdadero Dios. Esto es muy importante, porque cambia por completo el eje de nuestra lectura bíblica. Durante siglos hemos creído que el centro espiritual de la historia comenzó con Moisés, se consolidó con David y alcanzó su cúspide con el templo de Salomón. Pero cuidado, eso es solo una parte del relato. La historia santa ya estaba en marcha antes, y no en el Sinaí, en Salem, en esa colina que siglos después se llamaría Jerusalén. ¿Y quién estaba allí?
Melquisedec, con pan y vino, sin genealogía, con autoridad espiritual, anticipando todo lo que vendría. Yo siempre he dicho que Dios prepara los escenarios antes de que los actores sepan siquiera que hay una obra en marcha. Y aquí tenemos la prueba. Mientras Abraham apenas empieza a intuir su llamado, ya hay un rey sacerdote operando en el epicentro de lo que será el plan de redención. La ciudad desde donde reinaría Cristo ya tenía un trono, y ese trono no estaba vacío. Créame usted si quiere. Pero esto no es casualidad. El hecho de que Melquisedec esté reinando en la Jerusalén antes de Jerusalén no es un dato arqueológico, es una clave profética, porque esa ciudad, como usted bien sabe, no es cualquier ciudad, es el lugar donde Jesús sería recibido con palmas y crucificado como un criminal. Es el sitio donde el velo del templo se rasgaría en dos, donde la piedra sería removida de una tumba, donde el Espíritu descendería como fuego. Y ahora sabemos que antes de todo eso ya había allí un sacerdote eterno. Y si el plan de Dios no empezó con Moisés, ni con David, ni con los profetas, y si empezó mucho antes, en el silencio, en un rey que apareció sin explicación, que bendijo con pan y vino, y que gobernaba la ciudad donde siglos después moriría y resucitaría el Hijo de Dios, esto, amigos míos, lo cambia todo, porque no estamos hablando de historia sagrada, sino de geografía profética. Y cuando un hombre aparece en la antigua Jerusalén portando los títulos de justicia y paz, actuando como sacerdote del Dios Altísimo y sin principio ni fin, entonces no estamos ante un personaje cualquiera, estamos ante una grieta en el tiempo. Créame usted si quiere, pero cuando uno empieza a mirar la Biblia con ojos despiertos, se da cuenta de que las apariciones más decisivas ocurren cuando todo está hecho pedazos. Y eso, amigos míos, es exactamente lo que ocurre en Génesis 14. Una guerra antigua, feroz, despiadada. 9 reyes se enfrentan como bestias por el control de un territorio. Y el resultado no es solo muerte y saqueo. Es desorden, es angustia, es miedo. Y sobre todo es un escenario propicio para que alguien venga de lo alto a intervenir. La escena es brutal. 4 reyes del oriente, liderados por un tal Kedorlaomer, nombre que no olvidará usted fácilmente, han dominado durante 12 años la región, un imperio de sometimiento que aplasta a 5 reinos menores, entre ellos los de Sodoma y Gomorra, hasta que un día esos 5 deciden rebelarse. El resultado, un desastre. Los reyes orientales responden con fuerza demoledora. Avanzan como una plaga, arrasan ciudades, entran en el valle de Sidín, hoy cubierto por las aguas saladas del Mar Muerto, y lo convierten en un campo de ruinas humeantes. Las ciudades caen, las riquezas son saqueadas. Y entre los cautivos se llevan a Lot, sobrino de Abraham, y aquí viene lo sorprendente. Abraham, ese nómada sin bandera, sin ejército, sin poder político, se entera del secuestro y decide actuar. Reúne a 318 hombres nacidos en su casa, no mercenarios, no soldados profesionales, siervos, pastores, gente común, pero entrenados. Y con ellos emprende una caza nocturna que desarma por completo al enemigo. Una táctica impensable, precisión quirúrgica. En plena oscuridad ataca y vence. Y aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente inquietante. Porque después de esa victoria, tras haber recuperado no solo a Lot, sino también a todos los cautivos y los bienes, Abraham vuelve de la batalla, cansado, cargado de gloria, y con la sangre aún tibia sobre la arena. Y justo ahí, en ese preciso momento, aparece Melquisedec. Amigos míos, esto no es una coincidencia, es una intervención sagrada en medio del caos humano. No viene antes, no viene durante, viene después, cuando el polvo de la guerra empieza a sentarse y el alma del vencedor necesita algo más que botín. Viene sin ejército, sin presentación, sin aviso, como si se abriera un pliegue en la realidad
y descendiera alguien que no pertenece a este mundo. Esto es muy importante, porque en la Biblia los tiempos de guerra no solo son pruebas políticas o militares, son momentos espirituales de alto voltaje. Y justo cuando la historia humana se desangra, aparece el interventor, no con armas, sino con pan y vino, no con gritos, sino con bendición, no con jerarquía tribal, sino con autoridad divina. No nos engañemos. Melquisedec no entra en una ceremonia religiosa, entra en una zona de guerra. Se presenta cuando la sangre aún no se ha secado. Y eso, señoras y señores, no lo hace un sacerdote común. Lo hace alguien que sabe que el momento decisivo no está en el templo, sino en el campo de batalla, donde el alma del hombre se rompe y el destino se reescribe. Y yo siempre he dicho que los verdaderos enviados no aparecen en las procesiones, aparecen cuando todo está ardiendo. Y Melquisedec, el sacerdote sin origen, el rey sin ejército, entra en escena justo cuando el mundo parece haber tocado fondo para ofrecer pan y vino, para bendecir, para reclamar con silenciosa majestad un territorio que siglos después sería testigo de otra sangre y de otra victoria. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero lo repetiré una vez más. Cuando aparece Melquisedec, no está simplemente saludando a un guerrero, está sellando una alianza eterna en medio de un conflicto humano, porque así actúa el verdadero Dios. Entra cuando ya no quedan respuestas y revela lo que ningún general puede conquistar. Créame usted si quiere, pero lo que ocurre en esta parte del relato es sencillamente una bofetada a la lógica militar. Abraham sí, ese hombre de tiendas, de pasos errantes, de altares improvisados bajo las estrellas, no era rey, ni general, ni noble, era un nómada. Y, sin embargo, protagoniza una de las acciones tácticas más brillantes de toda la Escritura. Porque cuando la historia lo exige, Abraham no solo ora, actúa, se entera de que su sobrino Lot ha sido capturado por los invasores. Y lo que hace a continuación no es correr a llorar a los cielos, ni a lamentar el destino. Lo que hace es preparar una operación quirúrgica. Reúne 318 siervos nacidos en su casa, no guerreros de casta, no mercenarios veteranos, no tropas profesionales, siervos, hombres entrenados por él, educados bajo su techo, leales hasta el alma. Y con ellos realiza una incursión nocturna que, si la leyéramos en cualquier manual de estrategia, nos parecería sacada de un comando moderno. Persigue a los reyes del oriente hasta Dan, divide a sus hombres en grupos, ataca por sorpresa y derrota a una coalición imperial. Repito, una coalición imperial. Y lo más sorprendente es que lo hace con precisión, sin ruido épico, sin gestos teatrales, rescata a los cautivos, recupera los bienes y vuelve como si nada. Pero cuidado, porque aquí está el punto donde el relato, si lo escucha usted con atención, cambia de tono. Abraham ha demostrado una habilidad sobrenatural, un poder estratégico, un liderazgo que no se basa en títulos, sino en llamado. Y sin embargo, cuando regresa, no se glorifica, no exige tributos, no se proclama rey, al contrario, se arrodilla. Y esto, amigos míos, lo cambia todo, porque justo en ese momento aparece Melquisedec. Y Abraham, el vencedor de imperios, el estratega brillante, recibe su bendición sin rechistar. Más aún, le entrega el diezmo de todo. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? El que podría haber reclamado honor, reconoce a otro como superior. Y ese otro no es un aliado político, no es un rey vecino. Es un sacerdote desconocido que aparece de la nada y que viene cargado con pan y vino. No nos engañemos. Este no es un simple intercambio de cortesía. Es una declaración espiritual. El vencedor reconoce a alguien con autoridad mayor y lo hace de forma espontánea, sin que nadie se lo exija, sin protocolo. Eso, amigos, no es liturgia, eso es revelación.
Y aquí viene lo verdaderamente fuerte. Si Abraham representa el inicio del pueblo escogido, ¿quién es este hombre ante el cual él se inclina? Si Abraham es la raíz de toda la historia bíblica, el patriarca de patriarcas, el amigo de Dios, ¿qué clase de figura puede colocarse por encima de él? Yo siempre he dicho que los relatos bíblicos, cuando uno les quita la pátina religiosa, explotan de significado. Este encuentro no es un paréntesis narrativo, es una grieta en la historia. Porque el hombre que vence sin ejército, que demuestra tener la bendición divina, elige honrar a uno que no tiene genealogía, ni linaje, ni contexto. Y eso es como si el mismo relato estuviera gritando, este no es un hombre común. Melquisedec aparece cuando todo el poder humano ha sido superado por una victoria sobrenatural y lo sella con un gesto de bendición y comunión. Y Abraham, el hombre de la promesa, lo acepta. Y esto no es una tontería. Es el anuncio de que hay un sacerdocio más alto, más puro, más antiguo que la ley y que los rituales. Un sacerdocio que no nace del hombre, sino del cielo. Y si usted tiene oídos para oír, sabrá lo que eso significa. Amigos míos, lo que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. Durante siglos el pueblo creyó que el sacerdocio levítico era el sistema definitivo, la columna vertebral de la relación entre Dios y el hombre. Y no era para menos. Dios mismo lo había instituido a través de Moisés, con instrucciones detalladas, con oficios sagrados, con leyes minuciosas. Cada sacrificio, cada vestidura, cada día del calendario tenía su significado. Todo parecía cerrado, inamovible, eterno, pero cuidado porque siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos detona esa seguridad con una frase que lo desarma todo. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿para qué habría necesidad de otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ahí está el golpe, porque si hay otro sacerdocio, es porque el anterior no bastaba. Créame usted si quiere, pero esa afirmación pone patas arriba todo el edificio religioso. Lo que se consideraba el canal sagrado entre Dios y su pueblo se revela como un parche temporal, un sistema que no solucionaba el problema de raíz, porque si había que repetir sacrificios año tras año, si los sacerdotes morían y eran reemplazados, si el velo del templo seguía separando, entonces algo faltaba. Y esto es muy importante. Hebreos no se limita a decir que el sacerdocio de Melquisedec es distinto, dice que es superior. Más aún, dice que es anterior. Antes de Aarón, antes de Leví, antes del tabernáculo, ya existía un sacerdote del Dios Altísimo, y ese sacerdote no era parte de un sistema, era una figura solitaria, sin linaje, sin manual, pero con una autoridad que el propio Abraham reconoció. ¿Se da usted cuenta de lo que esto implica? Que todo el aparato religioso, los sacrificios, los altares, los días santos, los descendientes de Aarón, no eran el plan final, eran una sombra, una preparación, un eco pálido de algo que vendría después, o mejor dicho, de algo que ya había estado antes, pero que aún no había sido revelado plenamente. Y aquí viene lo realmente sorprendente. El sacerdocio levítico estaba basado en genealogía. Solo los descendientes de Leví podían servir. Si no estabas en la sangre, estabas fuera. Era un sistema cerrado, hereditario, legalista. Pero el sacerdocio de Melquisedec no depende de sangre, depende de designación divina, de un orden que no nace del hombre, sino que fluye de la eternidad. Y eso, amigos míos, no es solo un cambio técnico, es una revolución espiritual, porque si el sacerdocio de Cristo no pertenece al de Aarón, sino al de Melquisedec, entonces no está sujeto a repetición ni a muerte. Es eterno, inalterable, no tiene principio ni fin. Y por tanto, el acceso a Dios ya no depende de ritos repetidos, sino de un mediador perfecto. Lo repetiré una vez más, porque esto no lo encontrará usted en los libros oficiales. El sacerdocio antiguo era una figura, no la sustancia, era la sombra
no la luz. Y Hebreos lo grita sin miedo. El orden de Melquisedec no es un accidente literario ni una curiosidad marginal. Es el modelo original, el que se anticipó a la ley, el que bendijo a Abraham, el que ofreció pan y vino, el que en la carne de Cristo resucitó para no morir jamás. Y eso, amigo mío, no lo cambia un ritual, ni una institución, ni una casta sacerdotal. Lo cambia todo. Amigos míos, hay frases en la Biblia que pasan de largo para el lector común, pero que si uno se detiene y las mastica despacio, se da cuenta de que son dinamita teológica. Y una de esas, tal vez la más peligrosa de todas, está en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Dice que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Y no se dice como metáfora, ni como hipérbole poética. Se dice como declaración literal, fría, implacable. Créame usted si quiere, pero esa línea, tal como está escrita, no debería encajar en ningún modelo religioso basado en ciclos humanos. Porque todo lo que conocemos en este mundo, sacerdotes, reyes, templos, imperios, instituciones, tiene fecha de caducidad. Todo empieza, se desarrolla y muere. Nadie permanece en el cargo para siempre. Ningún sistema humano soporta esa eternidad. Pero aquí la Escritura se atreve a decirlo y lo dice con todas las letras. Permanece sacerdote para siempre. Y esto no es una tontería. Porque cuando el autor de Hebreos lo afirma, no lo hace como un cumplido ni como una exageración. Lo hace como argumento de peso para probar que existe un sacerdocio superior al levítico, uno que no depende del paso del tiempo ni de los límites del cuerpo humano. Uno que no envejece, no muere, no necesita sucesor. Pero cuidado, porque lo más inquietante no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. El texto no dice que Melquisedec tuvo un sacerdocio largo o sirvió fielmente. No, dice que permanece sacerdote para siempre, en presente, como si el oficio que empezó en los días de Abraham siguiera activo ahora mismo, como si no hubiera quedado en la historia, sino que siguiera vigente en la eternidad. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando se estudian los sacerdocios humanos, todos tienen algo en común. Tienen un comienzo y un fin. Se inician con una ceremonia, se heredan por linaje y terminan con la muerte. Incluso el sumo sacerdote de Israel, el más sagrado de todos, moría y otro ocupaba su lugar. Pero Melquisedec no es así. De él no se dice que fue nombrado ni que murió. No se registra inicio ni final. Aparece, bendice, recibe el diezmo y desaparece. Pero el texto insiste, permanece. Y no nos engañemos, eso no es casualidad. La Biblia, y especialmente el libro de Hebreos, no deja cabos sueltos. Cuando menciona genealogías, las detalla hasta el hastío. Cuando habla de sacrificios, lo describe con precisión milimétrica. Pero con Melquisedec hace todo lo contrario. Oculta todo lo que normalmente se revela. ¿Por qué? Porque lo que importa no es su origen, sino su permanencia. No se trata de dónde vino, sino de lo que representa. Melquisedec no es solo un personaje, es un modelo eterno de sacerdocio. Y ahí es donde entra Jesús. Porque cuando el autor de Hebreos quiere explicar cómo es posible que Cristo sea sacerdote sin pertenecer a la tribu de Leví, no recurre a la ley, ni a la tradición, ni al consenso, recurre a Melquisedec. Y dice que Cristo es sacerdote según su orden, no según el de Aarón. Es decir, no por herencia, sino por designación divina, no por linaje humano, sino por el poder de una vida indestructible. Esto es muy importante, porque si el sacerdocio de Cristo depende de Melquisedec, entonces todo el modelo levítico queda superado. Ya no se necesita un templo físico, ni un altar, ni una tribu exclusiva. Ya no se ofrecen sacrificios repetitivos. Ya no hay velo que separe, porque el nuevo sacerdote permanece para siempre. No hay relevo, no hay sustituto, no hay sucesión. Y si permanece, eso significa que nunca más será necesario otro sacerdote. Lo repetiré una vez más.
porque esto rompe esquemas. Si Melquisedec permanece sacerdote para siempre, y si Cristo ha recibido ese mismo sacerdocio, entonces Jesús no fue designado sacerdote por la historia, sino por la eternidad. No vino a tomar un cargo vacío, vino a revelar un cargo eterno que siempre fue suyo. Y ahora entiende usted por qué esa frase tan breve, tan sencilla, tan inocente, a primera vista es una bomba teológica. Permanece sacerdote para siempre. Con esas 5 palabras, el sistema antiguo queda atrás. Con esas 5 palabras se abre un camino directo al Padre, sin ritos, sin repeticiones, sin miedo, porque el sacerdote eterno sigue oficiando ahora mismo en favor de los suyos. Amigos míos, si eso no cambia la manera de entender la fe, entonces no hemos entendido nada. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay versículos en la Biblia que deberían hacer temblar los cimientos del pensamiento religioso tradicional. Y uno de ellos está en el Salmo 110. No es cualquier verso. Es una profecía directa pronunciada por el rey David bajo inspiración divina que ha desconcertado a rabinos, teólogos y creyentes durante siglos y que aún hoy muchos prefieren pasar por alto. ¿Por qué? Porque en ese pasaje no habla un profeta cualquiera, ni un apóstol entusiasta, sino el propio Dios jurando. ¿Lo oyó bien? No es una sugerencia, no es una metáfora, no es una visión simbólica, es un juramento solemne de Yahvé. Y cuando Dios jura, amigos míos, es porque lo que viene a continuación no está sujeto a debate ni interpretación interesada. Es irrevocable. Y lo que jura es esto: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Créame usted si quiere, pero esta es una de las frases más potentes y más subversivas de toda la Biblia. Porque no solo resucita a Melquisedec desde el lejano libro de Génesis, sino que lo convierte en plantilla oficial del Mesías futuro. Y lo hace con una autoridad que no deja espacio para el argumento humano. Juró el Señor, pero cuidado, porque esto tiene implicaciones que muchos no se atreven a enfrentar. Si el Mesías va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, eso quiere decir que no será sacerdote según el orden de Aarón. Es decir, no pertenecerá al sistema levítico, no seguirá el patrón del templo, del altar, de los sacrificios, de las vestiduras sacerdotales, no se moverá dentro de los márgenes del judaísmo oficial, vendrá por otro camino. Y eso lo cambia todo, porque el sacerdocio levítico era sagrado para Israel, era el centro de la vida religiosa, el corazón del pacto, el acceso a Dios. Pero aquí en el Salmo 110, el propio Dios declara con juramento que establecerá un nuevo sacerdote bajo una orden distinta. Y elige no a un descendiente de Leví, sino a un personaje misterioso que apareció siglos antes del templo, del arca y de la ley. ¿Se da cuenta del golpe que esto representa? Lo repetiré una vez más. Dios está jurando un nuevo sacerdocio fuera del sistema que Él mismo estableció con Moisés. No lo está reformando, no lo está ajustando, lo está superando. Y no lo hace por capricho, sino porque ese sacerdocio anterior era limitado, temporal, incompleto, servía para un tiempo, pero no podía traer perfección, era un símbolo. Y ahora se anuncia el original, y aquí es donde todo encaja. Siglo después, Jesús aparece, pero no como un sacerdote levítico. Él es de la tribu de Judá, una línea real, no sacerdotal. Y sin embargo, proclama acceso al Padre, intercesión, funciones propias del sacerdote. ¿Cómo es posible? ¿No está quebrando la ley? No, está cumpliendo el juramento, porque su sacerdocio no viene por sangre, ni por linaje, sino por juramento divino. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigos míos, esto no es una tontería. En la historia de Israel, reyes y sacerdotes eran funciones separadas con cuidado quirúrgico. Mezclarlas era peligroso. El que intentaba usurpar ambas caía bajo juicio. Pero aquí Dios las fusiona, rey y sacerdote, en uno,
no por rebelión, sino por decreto, y no en cualquier momento, sino en el salmo mesiánico más citado de todo el Nuevo Testamento. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, pero cuando David escribe ese salmo, no está hablando de sí mismo. Dice, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, Yahvé le habla a alguien superior, incluso al propio rey David. ¿Quién puede ser ese Señor de David? ¿A quién está jurando Dios que será sacerdote eterno? La única figura que cumple todos los requisitos es Jesucristo. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Ese juramento no fue una reacción a la cruz. No fue una respuesta improvisada al pecado humano. Fue declarado siglos antes, anunciado como parte del plan eterno. Lo que ocurrió en el Calvario ya estaba jurado en el corazón mismo de las Escrituras. Y lo más impactante de todo es que el modelo elegido para entenderlo no es Aarón, sino Melquisedec. Así que no nos engañemos, esta profecía no es un adorno, es la llave que abre todo el misterio. Nos dice que la figura extraña que aparece sin genealogía, con pan y vino en las manos, reinando en Salem, no fue un accidente literario, fue una señal, un anuncio, una profecía viviente. Y si Dios mismo juró que ese sería el patrón del Mesías, entonces todo lo demás debe leerse a la luz de ese juramento. Amigos míos, aquí entramos en territorio peligroso, porque si usted se ha criado bajo una fe respetuosa con las estructuras religiosas tradicionales, esta parte le va a sacudir las categorías. Pero no es que lo diga yo, lo dice el mismo texto bíblico, y lo dice con una claridad que deja poco margen a la evasión. Jesucristo no pertenece a la tribu sacerdotal, y eso, créame usted si quiere, es un escándalo teológico, porque según la ley dada a Moisés, los únicos autorizados para ejercer como sacerdotes eran los descendientes de Aarón de la tribu de Leví. Todo el sistema levítico giraba alrededor de esa estructura. ¿Quién podía acercarse al altar? ¿Quién podía entrar al lugar santo? ¿Quién podía ofrecer sacrificios? No era un asunto menor. Era el corazón del pacto mosaico. Y sin embargo, Jesucristo nace de la tribu de Judá. Es de línea real, sí. Hijo de David, sí. Pero ajeno al linaje sacerdotal. Y sin embargo, el Nuevo Testamento lo presenta como nuestro sumo sacerdote eterno. ¿Cómo es eso posible? Aquí es donde muchos prefieren mirar hacia otro lado, porque el dilema es demasiado evidente. Si Jesús no tiene el linaje levítico, entonces legalmente no puede ejercer como sacerdote. Y si no puede ejercer, ¿cómo puede interceder? ¿Cómo puede ofrecer su sangre como sacrificio? ¿Cómo puede ser el mediador entre Dios y los hombres? La respuesta, amigos míos, no está en la tradición, está en la ruptura. Y esta ruptura es tan radical como hermosa, porque el autor del libro de Hebreos, que no era ningún ingenuo y que conocía la ley mejor que nosotros, afronta esta objeción de frente y lo hace con una lógica tan poderosa que ha resistido todos los siglos de crítica, que dice que Jesús no es sacerdote por linaje, sino por el poder de una vida indestructible. Lo repetiré, no por genealogía, sino por eternidad. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque es evidente que nuestro Señor vino de Judá, tribu de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ese silencio no es inocente, es el eco de un nuevo orden. El autor está diciendo, sí, Jesús no pertenece a Leví, y eso no es un defecto, es una pista, porque si el sacerdocio de Jesús no se apoya en la ley mosaica, entonces debe estar operando en otro plano, más alto, más antiguo, más puro, y ahí es donde entra Melquisedec. Ese es el modelo, ese es el orden, y esto no es una tontería. Cuando usted se da cuenta de que Jesús no encaja en el sistema levítico, entonces empieza a entender que nunca pretendió hacerlo. Su sacerdocio no es un parche en una estructura vieja, no es un arreglo provisional, es un reemplazo radical. Y no porque el Levítico fuera malo, sino porque era insuficiente. El Levítico tenía principio y fin. Jesús no.
El Levítico ofrecía sacrificios repetidos. Jesús, uno solo y definitivo. El Levítico entraba al santuario con sangre ajena. Jesús con la suya propia. Y esto, amigos míos, lo cambia todo. Porque significa que el acceso a Dios ya no depende de un templo humano, de un altar físico, ni de un sacerdote con túnica y genealogía. Depende de un sacerdote que vive para siempre y cuyo nombramiento no vino por sangre humana, sino por juramento divino. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es lo que Hebreos quiere que entendamos. Que Jesús no está fuera de la ley porque falló, sino porque la superó. Vino de Judá, sí, pero no para forzar su entrada en el templo, sino para reemplazar el templo entero. No nos engañemos. Si Jesús hubiera sido un sacerdote levítico más, nada habría cambiado. Pero el hecho de que no lo fuera es la mejor noticia posible, porque significa que su sacerdocio no está atado a reglas humanas, ni a rituales que caducan, ni a sistemas que envejecen. Su sacerdocio es una explosión de eternidad en medio de la historia. Y aquí viene lo realmente sorprendente. El hecho de que Jesús venga de Judá, la tribu de los reyes, y ejerza como sacerdote la función de los levitas, es la fusión perfecta de dos mundos antes separados. Y eso es exactamente lo que Melquisedec representaba. Rey de justicia, sacerdote del Altísimo, sin linaje, sin principio ni fin. Por eso, amigos, el problema legal no es un problema. Es la evidencia de que el sistema viejo fue superado. El plan nunca fue quedarse en lo provisional. El plan era Melquisedec. El plan era Cristo. Y desde el principio, el plan era eternidad. Amigos míos, llegados a este punto, es inevitable que surja la gran pregunta: ¿quién fue realmente Melquisedec? ¿Qué clase de ser irrumpe en la historia bíblica sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, y aún así actúa como sacerdote del Dios Altísimo? Porque no nos engañemos, el texto no lo presenta como una metáfora, ni como un símbolo, ni como un cuento moral. Lo presenta como una persona real, un ser concreto que aparece de repente, bendice, recibe el diezmo y desaparece. Pero esa desaparición no borra el eco que dejó detrás, todo lo contrario. Lo amplifica y a lo largo de los siglos los intérpretes han intentado explicarlo. Algunos lo han elevado, otros lo han minimizado, pero todos, de un modo u otro, han chocado contra el mismo muro. El misterio que rodea a Melquisedec no encaja bien con ninguna figura humana tradicional. Veamos los intentos más conocidos. La primera opción es la interpretación racionalista, que Melquisedec fue simplemente un rey piadoso cananeo, un gobernante local que, a diferencia de sus vecinos paganos, adoraba al Dios verdadero. Una excepción ética y espiritual en medio del caos de Canaán. Un modelo raro, pero no imposible. Ahora bien, esto suena bonito, pero el texto bíblico no lo trata como un piadoso más. Génesis no lo introduce como un buen rey entre otros malos. Lo introduce como una figura única, sin comparación, con un sacerdocio que no tiene base tribal ni mandato levítico. Y lo más importante, cuando el Nuevo Testamento lo menciona, no lo presenta como ejemplo, sino como arquetipo superior, como modelo eterno. Y eso, amigos míos, es otra categoría completamente distinta. Segunda propuesta, que Melquisedec fue Sem, el hijo de Noé. Una teoría que ha circulado entre ciertos círculos judíos antiguos y que también ha tenido cierto eco en tradiciones cristianas. ¿Por qué Sem? Porque según los cálculos cronológicos, podría haber estado vivo en tiempos de Abraham y como heredero directo del conocimiento del Dios verdadero, habría podido ejercer ese sacerdocio. Interesante. Pero con un problema fatal. Sem tenía padre, tenía genealogía, y Hebreos es muy claro, Melquisedec no la tiene, y no es que simplemente la desconozcamos. El texto usa esa ausencia como argumento teológico. Dice que es sin genealogía, no porque se haya perdido, sino porque no existe. Eso elimina a Sem de la lista. Tercera hipótesis, ¿y si fue un ángel?
un ser celestial enviado por Dios para bendecir a Abraham. Al fin y al cabo, los ángeles aparecen en la Biblia, comen, hablan, interactúan. ¿Podría ser Melquisedec uno de ellos? Bueno, no tan rápido, porque si leemos con atención, Hebreos no lo llama ángel, lo llama hombre, no ser espiritual, no mensajero divino, no ángel con forma humana, lo llama hombre. Y además ningún ángel es presentado en la Escritura como rey de una ciudad, ni recibe diezmos, ni es llamado sacerdote. Esa función, la de intercesor humano entre Dios y los hombres, no se le asigna a los ángeles, se le asigna a los hombres. Así que por muy espiritual que parezca, Melquisedec no encaja en el molde angélico. Entonces, amigos míos, ¿qué nos queda? Lo repetiré una vez más. El texto no lo minimiza, lo eleva, no lo explica, lo envuelve en misterio. Y no lo olvida, lo retoma siglos después en Salmos y en Hebreos para colocarlo en el centro de una revelación mayor. Y esto no es casualidad. Puede haber una opción más, sí. Una que muchos han evitado por respeto, otros por temor y otros porque demasiado bien encaja que Melquisedec no sea simplemente una figura que apunta a Cristo, sino Cristo mismo, entrando en la historia antes de su encarnación en Belén. Una cristofanía, como dirían algunos. Y ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si aceptamos esa posibilidad en serio? Porque si fue Cristo, entonces todo encaja. El sacerdocio eterno, la falta de genealogía, el pan y el vino, la autoridad para bendecir a Abraham, el gobierno sobre Salem, la combinación de justicia y paz, la aparición repentina, la desaparición sin muerte, el eco profético, todo. Pero eso, amigos míos, lo veremos en la próxima sección. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo. Si uno se toma en serio el texto bíblico, y no hablo de interpretaciones piadosas, sino de leer con los ojos bien abiertos y la mente despierta, entonces debe admitir que la hipótesis más coherente sobre Melquisedec no es la más tibia ni la más segura, sino la más radical, que Melquisedec fue Cristo mismo, apareciendo en la historia siglos antes de Belén. Y no, amigos míos, esto no es herejía, esto es seguir la lógica interna del propio texto bíblico. Es atreverse a mirar lo que está ahí, sin filtros modernos, sin catecismos de colegio, sin miedo a que se nos caiga el decorado. Porque si algo queda claro a estas alturas del relato es que Melquisedec no era un sacerdote común, ni un rey cualquiera, ni un símbolo más del Antiguo Testamento. Era otra cosa. Y esa otra cosa encaja de forma asombrosa con Cristo preencarnado. Piénselo usted. Aparece sin genealogía, como si no hubiera nacido de nadie. Hebreos lo deja claro. No dice que no conozcamos su genealogía, dice que no la tiene. Y eso en una Biblia obsesionada con los linajes es un grito teológico. Es un personaje que irrumpe desde fuera del sistema humano. ¿Le suena? Claro que sí. Así actúa Dios en la Escritura. Pero sigamos. Melquisedec es llamado Rey de Justicia. En hebreo, Melech Tzedek, y también Rey de Paz, porque reina en Salem, que más tarde sería conocida como Jerusalén. Ahora dígame, ¿quién más en toda la Biblia lleva esos títulos juntos sin que chirríe justicia y paz? Autoridad y reconciliación. Eso no es una coincidencia poética, eso es un código, una firma. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Melquisedec trae pan y vino, dos elementos que siglos después Cristo mismo usará para sellar su pacto eterno. No hay sangre, no hay holocausto, no hay ley mosaica en esa escena, pero sí hay Eucaristía anticipada. Hay comunión ofrecida antes de que la religión formal la invente. Hospitalidad, no, amigos. Profecía encarnada. Y no olvidemos el contexto. Melquisedec bendice a Abraham y Abraham se inclina, le da el diezmo, no por cortesía, sino por reconocimiento. Y Hebreos dice, no yo,
Lo dice el texto que el menor es bendecido por el mayor. Lo repito, si Abraham se somete es porque reconoce una autoridad superior. ¿A quién estaba viendo entonces? Créame usted si quiere. Pero si un hombre como Abraham se postra ante otro, es porque ha visto algo que los demás no ven. Y todo esto ocurre en Jerusalén, antes de Jerusalén, en la misma ciudad donde siglos más tarde Cristo sería rechazado, crucificado y resucitado. ¿De verdad vamos a creer que eso es casualidad? ¿Que el lugar más sagrado de la historia bíblica ya tuviera un rey sacerdote misterioso que ofrece pan y vino y que eso no signifique nada? No, amigos míos. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, pero la lógica espiritual se impone con fuerza. El propio Jesús en Juan capítulo 8 lanza una frase que lo cambia todo. Antes que Abraham fuese yo soy, no dice yo era, dice yo soy. Una afirmación de presencia eterna, de existencia fuera del tiempo, de identidad divina. Y si esa frase no fuera solo retórica, y si ese yo soy no fuera un eslogan mesiánico, sino un recordatorio de lo que ya ocurrió, ¿qué pasaría si el encuentro entre Melquisedec y Abraham no fue simplemente una escena profética, sino un reencuentro? Si el Hijo Eterno de Dios, el Logos preexistente, descendió a la historia en forma humana para bendecir, para sellar, para abrir una grieta en el tiempo, porque eso es lo que parece, una grieta temporal, una irrupción desde la eternidad en la línea de la historia, y no como ángel, no como visión, como hombre, pero no cualquier hombre, un sacerdote sin fin de días, un rey sin reino humano, un ser que no depende del sistema. Lo inaugura, no es dogma, no es herejía, es la lectura más consistente con todos los datos bíblicos. No rompe el texto, lo honra, no lo tuerce, lo lleva a su máxima coherencia. Melquisedec no fue una pista, fue una presencia, una irrupción, una revelación anticipada del Hijo Eterno, no como Mesías sufriente aún, sino como Rey sacerdote, que bendice al linaje que está por venir. Y si eso es así, entonces la historia de Cristo no empieza en Belén, empieza mucho antes y sigue hasta siempre. Pero cuidado, amigos míos, porque si eso es cierto, lo que viene en la siguiente sección puede dejarlo a usted sin excusas. Amigos míos, lo que hemos dicho hasta ahora no es solo un misterio fascinante, no es una curiosidad para teólogos ni un juego mental de los estudiosos. Tiene consecuencias reales, espirituales, profundas, personales. Y eso es lo que más nos incomoda. Porque si Melquisedec no era un simple rey ni un símbolo decorativo, si era, como parece cada vez más claro, una aparición anticipada del propio Cristo, entonces algo esencial ha cambiado para siempre. El acceso a Dios ya no depende de rituales humanos, ni de linajes sagrados, ni de sistemas religiosos heredados. No nos engañemos. En la historia, la religión ha hecho de todo para convencernos de que necesitamos intermediarios, sacerdotes, templos, jerarquías, sistemas, liturgias, todo colocado entre usted y Dios como si fueran peajes espirituales. Pero el mensaje de Melquisedec es otro, totalmente otro. El sacerdote eterno no necesitó templo, no necesitó genealogía, no necesitó ley, solo trajo pan, trigo molido, vino, uvas pisadas, cosas humanas, y con eso bastó. Eso, créame usted, es dinamita teológica, porque desde ese momento, desde esa bendición sobre Abraham, ya estaba establecido el patrón del nuevo pacto, no por herencia, sino por elección, no por mérito, sino por gracia, no por cumplir normas, sino por acercarse con fe al que vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos lo dice con toda claridad, y esto es muy importante. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay corte en su servicio, no hay pausa, no hay momento en que usted esté solo.
No importa si ha fallado, no importa si siente que no está a la altura, no importa si la culpa lo ahoga o si el sistema religioso lo ha condenado, su acceso al trono de la gracia no se sostiene sobre usted. Se sostiene sobre un sacerdocio que empezó antes de la ley y que no terminará jamás. Yo siempre he dicho que el mundo espiritual es mucho más extraño de lo que nos han contado, pero también es mucho más libre. Y esa libertad, amigos míos, nos asusta, porque rompe las jaulas en las que nos sentimos seguros. Melquisedec rompió esas jaulas antes de que existieran. Y Jesús, en su encarnación, las desmanteló desde dentro. Y atención, la Biblia no termina con Jerusalén como la conocían los profetas. Termina con una Jerusalén nueva, descendiendo del cielo, una ciudad sin templo. ¿Sabe por qué? Porque el Cordero mismo es el templo. Ya no hacen falta sacrificios, ya no hace falta altar. El sacerdote eterno ha terminado la obra. Y aquí está el punto final. El punto más liberador y más aterrador para algunos. Usted ya no necesita que nadie lo represente ante Dios, porque ya hay uno que lo hace, siempre, sin parar. No cuando usted se porta bien, no cuando memoriza versículos, no cuando se confiesa, no cuando cumple, siempre. Y ese sacerdote no es de la línea de Aarón, es del orden de Melquisedec, porque estaba antes, porque está ahora, porque estará para siempre. Entonces, amigos míos, la pregunta con la que cerramos no es solo histórica, ni simbólica, ni religiosa. Es vital, es existencial, es directa. ¿Quién cree usted que fue realmente Melquisedec? ¿Un rey piadoso en un mundo pagano? ¿Una figura profética que apuntaba al Mesías? ¿O Cristo mismo caminando entre los hombres siglos antes de Belén? Piense, observe, discierna, porque sea cual sea su conclusión, hay algo que no se puede negar. El hilo de Melquisedec siempre ha terminado en Jesús. Y eso, amigos, eso lo cambia todo.